Hola, bienvenidos nuevamente a la tercera y última clase de psicofarmacología. La vez anterior empezamos a revisar las consecuencias a nivel fisiológico, entonces vamos a continuar con ello y a terminar la clase. Bueno, hay otros efectos de las drogas a corto y largo plazo que pueden llevar a consecuencias físicas. Ajá. Las drogas pueden conducir a comportamientos de riesgo como la conducción temeraria, ¿sí? Las drogas afectan gravemente a la capacidad de atención, impidiendo la destreza, el estado de alerta y los reflejos. Otra también, pues, mayor probabilidad de cometer agresiones u otros actos violentos, experimentar dificultades para dormir, para pensar, razonar, recordar y resolver problemas. Perdón. Daños en el sistema nervioso y en órganos, garganta, estómago, pulmones, hígado, páncreas, corazón y cerebro. Enfermedades infecciosas por inyecciones compartidas. Evidentemente ya cuando están fuera de sí, no prestan atención a estos detalles y entonces pues suelen compartir incluso este material, ¿no? Acné o lesiones cutáneas. Los efectos de las drogas en la cara pueden ser los primeros signos identificables del abuso de estas sustancias y de las enfermedades sistémicas relacionadas. Marcas de agujas y venas quemadas. Estos son los efectos más visibles del consumo de droga en la piel, como líneas de pequeños puntos oscuros, así como pinchazos, ajá, rodeados de una zona de piel oscurecida o aclarada. La calvicie también y crecimiento del vello facial, esto en el caso de las mujeres, ¿no? Problemas en la mandíbula y en los dientes por apretar y rechinar los dientes, las caries, la pérdida de dientes, la inflamación de las encías y la halitosis, ajá, son algunos de los efectos más comunes de las drogas en la dentadura. También tenemos las consecuencias a nivel conductual, hablando pues de los adolescentes que consumen drogas, pueden comportarse mal y tener un desempeño pobre en la escuela o incluso pues llegar a abandonar los estudios. Consumir drogas cuando el cerebro todavía está en desarrollo puede crear cambios cerebrales duraderos y aumentar el riesgo de la dependencia, recordando que el cerebro termina de desarrollarse entre los 25 y 27 años aproximadamente, ¿no? Los adultos que consumen drogas pueden tener problemas para pensar con claridad, recordar cosas o prestar atención. Tal vez adopten malas conductas sociales debido al consumo de drogas y es posible que sus relaciones personales y su desempeño laboral se resientan, ¿sí? El consumo de drogas por parte de los padres puede implicar hogares caóticos y estresantes, así como abuso o negligencia infantil. Estas condiciones perjudican el bienestar y el desarrollo de los niños en el hogar y pueden crear el marco para el consumo de drogas en la próxima generación, ¿no? Aunque si bien no es como algo que delimite o que sea como tal una ley, pero sí lleva, por supuesto, a ese factor de riesgo que ellos quieran reproducir la conducta aprendida, ¿ok? Los bebés que están expuestos a las drogas en el vientre materno pueden nacer antes de el término del embarazo o pesar pues menos de lo normal. Esta exposición puede retrasar la capacidad del niño para aprender y también afectar su comportamiento futuro. Además, es posible que el bebé desarrolle dependencia de los opioides u otras drogas que haya consumido la madre. Esto pues evidentemente durante el embarazo, una afección que se conoce como síndrome de abstinencia neonatal. Aquí están las siglas, obviamente, y yo ya les comenté qué es lo que sucede con ellos, ¿no? Con cómo están los temblores, evidentemente, y son temblores incontrolables, precisamente porque los mismos síntomas que se da en el papá o en la, más bien en este caso en la mamá, o los adultos que ven y que sufren este síndrome de abstinencia, es lo mismo que le sucede a ellos. Ujú. Y bueno, pues a nivel conductual también, los síntomas o conductas de la drogadicción incluyen los siguientes: sentir que tiene que consumir la droga con frecuencia, ya sea diariamente o incluso varias veces al día.
tener una necesidad tan intensa de consumir la droga que no puedes pensar en otra cosa. Necesitar una dosis mayor de la droga para obtener el mismo efecto, consumir mayores cantidades de la droga durante un periodo de tiempo más largo, del que se tenía pues ya pensado o contemplado, asegurarse de tener droga disponible, gastar dinero en la droga, incluso cuando no puede pagarla, no cumplir con las obligaciones y responsabilidades laborales o reducir el tiempo que dedica a actividades sociales o recreativas debido al consumo de droga, ¿no? Incluso, pues bueno, hay familias en las que se empiezan a perder los electrodomésticos, se empiezan a perder las joyas que puedan tener, porque precisamente es tanta ya la necesidad del consumo y como no pueden pagarla, pues bueno, buscan cualquier alternativa para poder solventar el gasto hasta llegar al punto incluso de pues empezar a vaciar la casa y endeudarse más de lo que ya está en sus posibilidades, ¿no? No cumplir con las obligaciones y responsabilidades laboral. Eso ya se los había mencionado, perdón. Continuar con el consumo de la droga a pesar de que sabe que le está provocando problemas en la vida o daños físicos o psicológicos. Dedicar mucho tiempo a intentar obtener droga o consumirla o a recuperarse de los efectos. Fracasar en sus intentos de suspender el consumo de droga y evidentemente con mayor razón si no hay un apoyo o un tratamiento psicológico y experimentar síntomas de abstinencia cuando se intenta suspender el consumo de la droga. ¿Ok? Ahora, en cuanto al nivel cognitivo, el consumo abusivo de drogas puede generar alteraciones morfológicas en la estructura del cerebro y estas alteraciones morfológicas tienen los siguientes efectos: pérdida de volumen cerebral, reducciones del porcentaje de materia gris, reducciones del volumen del fluido cerebroespinal ventricular, ensanchamientos del espacio pericortical y de ambos ventrículos laterales, la disminución del tamaño de las neuronas, incluso justo como dice abajo, la muerte neuronal y la atrofia cerebral, con lo cual pues evidentemente no hay marcha atrás, ¿no? También se pueden producir efectos nocivos a través de la reorganización metabólica de los circuitos de conectividad sináptica. Esta reorganización metabólica se produce como consecuencia de los procesos de tolerancia, abstinencia y deshabituación. Estos procesos comunes en todas las adicciones provocan adaptaciones bioquímicas en los sistemas de proyección de la dopamina, serotonina y noradrenalina. Estos neurotransmisores interaccionan con los receptores del glutamato, produciendo, más bien pudiendo bloquear los mecanismos de potenciación y de presión a lo largo plazo en el hipocampo y núcleo accumbens, así se llama. Por último, pueden provocar alteraciones en la vascularización cerebral, vasoconstricción, hemorragia cerebral, parenquimal y subaracnoidea y el infarto cerebral isquémico. Y como podemos ver aquí está pues este tipo de conexión, ujú, que se deteriora. Ahora, también tenemos pues el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es un conjunto de reacciones, tanto físicas como mentales, que sufre una persona con adicción a una sustancia cuando deja de consumirla. Los síntomas varían de acuerdo con las sustancias y el tiempo que se llevan consumiéndolo. El síndrome de abstinencia presentará distintos síntomas en función de la sustancia a lo que el paciente es adicto, así como de las características personales del mismo. A rasgos generales, con la mayoría de sustancias adictivas, el afectado por síndrome de abstinencia presentará deseo irrefrenable, de volver a consumir la sustancia, irritabilidad, cambios en el carácter o dificultad para concentrarse. En función de la sustancia adictiva, los síntomas suelen ser pues la adicción al alcohol, que son escalofríos, temblor, debilidad, náuseas, cefalia y deshidratación. En la adicción al tabaco o la nicotina, el deseo de fumar, irritabilidad,
tensión, dolor de cabeza, somnolencia o insomnio, problemas de concentración y aumento de apetito y también el aumento de peso. ¿No? Adicción a los narcóticos, como es la morfina, heroína y el opio. En este caso es la respiración agitada, bostezos, flujo nasal, sudoración, lagrimeo, sensación de alerta, hiperactividad, fiebre, aumento del ritmo cardíaco, pupilas dilatadas, dolor muscular, pérdida de apetito, dolor abdominal y diarrea. ¿M? Adicción a los ansiolíticos, debilidad, malestar general, temblores, depresión, deshidratación, insomnio, delirio y alucinaciones. En la adicción a las anfetaminas está el cansancio y somnolencia o inquietud y nerviosismo, depresión, delirios y alucinaciones. ¿Por qué se produce el síndrome de abstinencia? Bueno, pues porque los componentes adictivos que contienen ciertas sustancias como el alcohol, el tabaco, los psicofármacos o la cocaína actúan en el cerebro y el sistema nervioso, de forma que crea una dependencia hacia estos. El organismo se adapta a la presencia de estas sustancias y el cerebro cambia de estructura, creyendo que solo puede funcionar que de manera normal si cuenta con estas sustancias, ¿no? Precisamente por eso es importante tener un tratamiento integral para poder terminar con la dependencia de drogas, ¿no? Nosotros necesitamos tener esta información porque muchas de las ocasiones acuden con nosotros y nos mencionan, ¿no? Es que tengo problemas para dejar la droga o algo así. Y entonces nosotros, si no sabemos cómo funciona, y no nos apoyamos también de este tratamiento psiquiátrico que sí se requiere en muchas de las ocasiones, o de los tratamientos integrales que están en las clínicas de rehabilitación, difícilmente se va a poder recuperar una persona. Yo sé que hay muchos métodos que utilizan incluso estos grupos de doble A, y que hablan mucho de la fuerza de voluntad, hablan incluso de este apoyo espiritual o una conexión divina, independientemente del Dios en el que cada uno crea, pero pues se enganchan de ello. Pero nosotros debemos tener en cuenta todos los cambios que hay a nivel fisiológico. Y está, ya les acabo de explicar durante estas dos clases cuáles son los efectos de los fármacos y de igual manera de las drogas. Y entonces sabemos que hay un cambio químico importante a nivel cerebral. Entonces, evidentemente, con esto que se sostiene o con esto que les acabo de mencionar, no es suficiente, recordando que nosotros también trabajamos a través de la ciencia. Si bien no está peleado, no es como que esté prohibido, por llamarlo de alguna manera, pero sí es importante que podamos tener este apoyo. Ajá. En los centros de rehabilitación de adicciones o para las adicciones, utilizan varios métodos. Evidentemente está la parte de la ayuda psicológica. Sin embargo, también se encuentra el equipo médico, ¿no? Ese equipo médico, pues, se va a encargar de regularizar y de estabilizar al paciente en este síndrome de abstinencia y le va a acompañar durante todo el proceso. Ellos mencionan, los que están dentro como pacientes, muchos de los argumentos o algunos de los argumentos que tienen son el siguiente de, bueno, pues es que me están quitando una droga, pero me están poniendo otra. La realidad es que es diferente. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cómo funciona el síndrome de abstinencia, sabemos qué es lo que se necesita para poder estabilizarlos y bueno, la parte médica hace su labor precisamente para que no haya un cambio importante y llegue incluso a la muerte, ¿no? Precisamente.
Ahora, ¿se puede prevenir? Pues bueno, la acción de las sustancias adictivas en el organismo es inevitable. Así que la única forma de prevención es no consumir sustancias que pueden provocar tal adicción, ¿no? Si ya se están consumiendo, existen tratamientos médicos para facilitar el abandono de las drogas sin que se experimente el síndrome de abstinencia, ¿ok? ¿En qué consiste el tratamiento de síndrome de abstinencia? El tratamiento para el síndrome de abstinencia está indicado para que el paciente deje de consumir estas sustancias y recupere la normalidad y el bienestar sin necesidad de consumirlas. Se basa en la terapia psicológica y en la ayuda de fármacos, como les acabo de mencionar. El síndrome de abstinencia es muy desagradable, pero puede superarse sin sufrimiento grande mediante un tratamiento de desintoxicación, paso inicial para poder recuperarse de la adicción. Ujú. En primer lugar, la persona adicta debe ser consciente de los síntomas que va a experimentar si deja la sustancia que le produce la adicción, así como lo importante que es que resista este proceso para poder superar el problema. Existen medicamentos que han demostrado ayudar a algunas personas en esta fase, disminuyendo los efectos secundarios de la abstinencia. Estos van a depender del tipo de adicción que la persona padezca y bueno, la psicoterapia ayuda al paciente a identificar y controlar las situaciones que lo llevaron a consumir la sustancia, enseñándole estrategias alternativas al consumo de la misma. Aquí, bueno, creo que está bastante claro en este momento que les explico esta información, ¿por qué sería entonces en dado caso necesario llevar a una persona que está en un proceso de adicción importante o ya muy fuerte a un centro de rehabilitación? Algunos podrían decir, es que sale muy caro, es que tengo dudas y demás. Creo que sale más caro el tenerlos afuera, ¿no? El tenerlos afuera y y pues bueno, que sigan llevándose cosas de la casa, que se roben la tranquilidad y todo lo que esto conlleva con las consecuencias o a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel social, a nivel familiar. Y en este lugar, o sea, se trata precisamente de quitar a la persona del entorno que lo está prácticamente enfermando. Con esto no quiero eximir de su responsabilidad, pero es más fácil cuando está aislado, ajá, en ese proceso de recuperación, en el que no solamente está la terapia psicológica y la parte médica que les mencionaba, está toda la parte integral, incluso desde la alimentación, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes tendrán esta incógnita entre, bueno, pues es un anexo tal cual y demás. En estos anexos, no existe este tratamiento integral. Ahí solamente lo único que hacen es mantenerlos aislados durante un tiempo, les controlan, no sé cuál sea su método para el síndrome de abstinencia, pero en una clínica esa es la diferencia. Van a encontrar profesionales de la salud como es el médico, está el área de enfermería, está la parte psicológica, ajá, que de manera integral van a colaborar para que la persona pueda empezar ese proceso de recuperación e incluso la parte de la alimentación, ¿no? Se darán cuenta que en algún momento, o más bien desde el día uno que llega en la alimentación, va a ser diferente porque pues se requiere este proceso de desintoxicación, ¿no? Se come pues más verdura, se baja la cantidad de proteína que pueda haber en carne y demás. Muchos lamentablemente lo asocian con un maltrato o con no tienen justamente, ¿no? Ese trato digno, pero no es eso, o sea, en realidad sería importante tener información de qué centros de rehabilitación, en el cual sí se maneja esta parte integral, pero sí se necesita conocer cómo es el programa, cómo es el proceso que les van a ayudar de entrada con este síndrome de abstinencia. Imagínense que entonces llega una persona bastante intoxicada y las personas no saben qué hacer.
cómo sacarlo de ese o mantenerlo en este sentido para el síndrome de abstinencia, ¿sí? Entonces, bueno, ya les mencioné que la psicoterapia ayuda, pero no debemos dejar de lado la parte médica para que ellos ayuden al cuerpo fisiológicamente hablando, ¿ok? Aunque pareciera redundante al hablar de cuerpo y fisiología, pero es importante que esto suceda, ¿no? Ahora, viene también el proceso de recaída. ¿No? Di Clemente y Prochaska fueron dos psicólogos que acuñaron el modelo trasteórico del cambio. Este modelo es muy utilizado en adicciones y está formada por 6 etapas. ¿No? La recaída es un evento que forma parte de este modelo y por ende de la adicción, ¿sí? La recaída en adicciones forma parte de este proceso y debemos tener en cuenta que puede ocurrir en algunas personas y no por ello significa que todo el proceso terapéutico haya fracasado, ¿sale? Hay que prestar atención en esto. En este sentido, forma parte de un aprendizaje que nos ayuda a identificar errores cometidos y lo más importante, tomarnos la recaída como un suceso que nos motive hacia un cambio mejor. Está la recaída, precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y este es como el círculo. Están ahí estos seis puntos que se menciona. Cada proceso terapéutico es individual. Esto quiere decir que no todo el mundo recae, ¿sale? La posibilidad siempre está latente, sin embargo, no es que todo el mundo tenga que llegar al punto de la recaída, ¿no? Hay personas adictas que terminan su proceso terapéutico sin ninguna recaída. Por esto, debemos tener en cuenta que mientras la persona está en un tratamiento de adicciones, cabe la posibilidad de que pueda recaer o no. Al finalizar el proceso terapéutico, la persona debe aprender a mantenerse, es decir, los nuevos hábitos, insaturados deben conservarse, evitar ciertas situaciones que anteriormente los podían llevar a consumir o retomar antiguas actividades de forma distinta a como lo hacían con anterioridad. Uy, aquí. Bueno, la recaída en adicciones se caracteriza por un conjunto de conductas que se producen tras un periodo de abstinencia, es decir, se retoman conductas y actuaciones relacionadas con el uso de la sustancia. Cuando se produce la recaída, normalmente viene asociada a comportamientos que son contradictorios en el tratamiento, más bien contraindicatorios. Pues sí, al final es esa parte contraria, ¿no? Para que podamos entender un poco cómo funciona la recaída en la adicción. En primer lugar, deberemos aprender a identificar cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección. Al mismo tiempo, identificar las ganas de consumo directas e indirectas y trabajar con las herramientas indicadas por los profesionales en el día a día. Esto es muy importante, la parte de trabajar con las herramientas indicadas por los profesionales en el día a día, ¿no? Nosotros en esta parte de promotor de salud, psicólogo y que estamos de este lado del equipo, siempre debemos dejar bastante claro tanto al paciente como al familiar, dejar la puerta abierta en este sentido de la recaída y mencionarles que es de suma importancia que las indicaciones, sugerencias, etcétera, que nosotros podamos dar, debe ser llevada pues prácticamente al pie de la letra, ¿sí? Hay veces que precisamente como el proceso de entrada no es corto, o sea, no es que en un mes pueda ya terminar su proceso y decir, estoy completamente curado, estoy rehabilitado y entonces ya puedo volver a tomar mi vida con naturalidad, con los mismos hábitos, porque estoy sumamente fortalecido, mi fuerza de voluntad, o sea, no, hay muchos factores que justo la terapia psicológica se van identificando y que se van recomendando evitar ciertos lugares. Evidentemente, como les he mencionado siempre, nosotros tenemos ese acompañamiento y la sugerencia
más no podemos imponer, más no podemos enojarnos en este punto, ¿no? Porque creo que también, híjole, hay muchos que no están tan de acuerdo con esto, pero es una realidad en estos grupos de apoyo, efectivamente van a través de una obligación, ¿no? Y si tienen a la persona que encabeza estos grupos, que sí dicta, que sí prohíbe, que sí les dice definitivamente esto no, y cuando no siguen alguna indicación, se enojan, les castigan, y bueno, tienen un método medio extraño y diferente. Y pues bueno, nosotros en este sentido no, siempre tenemos que dar esa apertura, ajá, para que ellos precisamente aprendan a responsabilizarse de sus acciones y tener un cambio importante en su estilo de vida. De lo contrario, pues bueno, no estaríamos siguiendo un buen proceso terapéutico, aunque repito, no depende de nosotros la recaída o no. Ujú. Porque muchos pudieran decir, entonces justo el psicólogo es malo, la terapia no funcionó, no es eso, es parte de este proceso de recaída en donde este proceso de aprendizaje, ajá, créanme que para una persona que consume, y no solamente para una persona en adicción, pero bueno, el tema ahorita es ese, es más sencillo para ellos volver al mismo círculo. ¿Por qué? Porque para ellos es algo, un camino ya recorrido y es algo que ya conocen. Ujú. Como cuando llega, por ejemplo, el círculo de la violencia, ¿no? Una pareja que tiene una relación conflictiva sabe precisamente cuál es la razón por la que se va a iniciar una discusión. Ajá. ¿Qué van a discutir? ¿Qué dice uno? ¿Qué dice el otro? ¿Cuál es el diálogo? Ajá. ¿Cuánto tiempo va a durar la discusión? ¿Qué va a pasar después de la discusión? ¿Cuánto tiempo van a durar distanciados? ¿En qué momento va a ser la reconciliación? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo les va a durar esa reconciliación y esa estabilidad para que se repita el círculo? Ajá. De la misma manera, el adicto sabe cuánto tiempo puede estar bien o creer estar bien, cuánto tiempo va a tardar en volver a buscar el mismo camino, desde las mismas amistades, el mismo punto a donde va a consumir, cuánto va a consumir, en qué momento va a brindar la ayuda o va a pedir la ayuda. Fíjense, les voy a contar un caso precisamente en donde la adicción estaba ya bastante fuerte, ¿no? Lo que ellos hacen en realidad a través de este círculo también es pues un grito de ayuda, ¿no? En este caso era, bueno, es porque afortunadamente vive un hombre en ese entonces 28 años, ya se encontraba él en su, creo, no recuerdo si era el quinto o sexto internamiento. Ujú. Evidentemente ya llevaba un camino importante recorrido en el consumo de drogas y él mencionaba, es que mi relación familiar ya está más que rota, eh, con mis hermanos, mis sobrinos, con mi mamá. No recuerdo honestamente qué ha pasado con la figura paterna, pero bueno, los que estaban presentes eran ellos. Y entonces me decía, ¿no? Era muy constante que repitiera que la relación con su madre ya estaba más que fracturada. Y entonces era contradictorio y es ahí en donde nosotros como terapeutas empezamos a analizar el discurso, porque me decía, la relación con mi mamá ya está más que fracturada, me cae mal, no la quiero ver, yo también le caigo mal, no me quiere ver, y precisamente como ya lleva tantos internamientos, pues ya esta vez no creo ni que quiera participar, ¿no? Decía, bueno, está bien, ¿no? Pero bueno, conforme pasaban las sesiones llega un punto en el que me dice, es que yo no permito que nadie más intervenga, que nadie me diga nada, a menos que sea mi mamá. Y yo le decía, bueno, no, que la relación está más que rota. Sí, pero ella es la única que me ayuda. O sea, incluso yo ya sé cómo hacerlo. Y este círculo me mencionaba, ¿no? Yo salgo de aquí de la clínica y si no salgo me escapo. No hay de otra, ¿no? Porque no aguanto tanto tiempo,
precisamente por esa cantidad de consumo, lo dejaban internado un año mínimo, mínimo. Ujú. Dice, entonces, pues a veces el año lo aguanto, ya después ya me quiero ir y como no me va a sacar, pues yo busco la manera de escaparme. Entonces, me escapo, sé que no me va a querer ver y pues busco alternativas, ¿no? Busco, cómo vender dulces, algo para poderme sostener. Voy con quien sea que me brinda techo y demás. Y lo intento, dice, claro que sí lo intento. Digo, bueno, esta es la buena y demás, pero luego desisto. Desisto porque me aburro. La verdad es que el sabor de la droga me gusta el efecto. Y después de a lo mucho mes y medio, vuelvo por el mismo camino. Y entonces voy, me drogo, ajá, fondeo, como le llaman ellos, y pues ya una vez más que fondeado, cuando yo sé que ya no puedo más porque ya me siento muy mal, ya es el punto en el que la parte divertida ya no está, ya no lo disfruto, solamente mi cuerpo precisamente me pide la sustancia y pues cuando ya no sé qué hacer, voy y busco a mi mamá. Pero cuando voy y busco a mi mamá, no voy para decirle, perdóname o ayúdame, o sea, no. Como ella no me quiere ver, yo busco la manera de molestarla, ¿no? Voy, me brinco a la casa, hago desastre, rompo vidrios, ya llegué al punto de amenazarla con hacerle daño a mi abuelo, evidentemente el papá de la mamá. Dice, o le quito sus cosas y todo con la finalidad de desesperarla. Y ella precisamente al estar desesperada, al ya no saber qué hacer, y en lugar de llamar a la policía, sé que les va a llamar a los mismos de aquí para que vengan y me lleven. Entonces ya van por mí, me hago como que me resisto un poquito, pero yo sé que no va a pasar nada. O sea, me resisto un poquito, pero luego ya accedo y me traen de vuelta, porque usualmente lo llevan a la misma clínica. Se me traen de vuelta y la palabra que utilizaba él es me alivianan otro rato y aquí me estoy y pues ya, ¿no? Pero ese es mi círculo, ¿no? Él ya sabía, evidentemente, cómo es el factor cognitivo, el factor conductual, se sabe este círculo de la recaída. Ajá. Y no es que lo haga como de manera consciente, sino al final del día, él aprendió cómo sostenerse y pues bueno, ¿no? Después de ahí, empezó a tener un tratamiento diferente. Ujú. Realicé un tipo de intervención diferente, pero bueno, ya es lo que me interesa rescatar de esta historia es precisamente que ustedes puedan observar e identificar a través de un caso real esta parte de la recaída, cómo es, ¿no? Ya sabía, y hay muchas personas que precisamente ya es tanta la dependencia, como les mencionaba hace un ratito, que el cuerpo se lo solicita y piensa que es la única manera en la que el cuerpo sobrevive, en el que el cuerpo está bien, pues entonces ya continúa con ese ciclo, ese círculo, ¿no? Y hay muchas familias que precisamente debido a que viven estas consecuencias, como las que revisamos ahorita a nivel conductual y a nivel social, prefieren invertirle, le llaman ellos, en mantenerlos en un centro de rehabilitación. Para quien no vive y no ha experimentado una situación así, pudiera ser parte de una crueldad, pero dentro de esos círculos de apoyo, muchas familias lo mencionan, ¿no? Precisamente por el daño que observan que se están haciendo físicamente, emocionalmente, y mencionan, al menos aquí yo sé dónde está, ¿no? En particular las mamás, ¿no? Cuando dicen es que ya nada más escucho una ambulancia en la noche o alguien me llama en la noche y es bastante desgastante y estresante para mí el pensar que puede ser una llamada para que vaya a reconocer el cuerpo, ¿no? Porque ya lo mataron, o al contrario, que vaya porque él ya hizo algo, pues también, ¿no? Que pueda terminar
en la cárcel, etcétera. O sea, lo que yo les estoy explicando es como las consecuencias, todos los fármacos, pero nada como que ustedes vayan también observando cómo se aplica o cómo existen estos casos de manera real a palabras, por supuesto, de un adicto, ¿no? En este sentido, que es lo que menciona, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues cuando la persona adicta recae, debemos detectar cuáles han sido las consecuencias que le han llevado a esta situación. Y es importante hacer un análisis sobre qué tipo de pensamientos o conductas han estado realizando y han concluido en el consumo. Esta historia que les acabo de contar, pues bueno, está bastante evidente cuáles son los pensamientos, qué consecuencias. Evidentemente, el círculo social en el que se desarrollaba pues era en el que todos los que conocía consumían, ¿no? Pues entonces no había como mucho de dónde sostenerse, ¿no? Cuando salen de ese círculo, pueden decir, bueno, es que lo llevan a un centro de rehabilitación en donde al final del día siguen siendo adictos, ¿no? Pero el ambiente en el que están, pues es aislado precisamente del consumo de drogas y acompañado de todo el personal de salud y algunos otros métodos que utilizan, pues no tienen como que la droga o todo ahí latente, precisamente para que ellos eh, tengan como justo esa intención de generar más, ¿cómo decirlo? No es la misma red de apoyo de un adicto en recuperación que de un adicto que no quiere hacer nada por él. Ujú. O sea, está como aventarse esa, pues podría decirse, no me gustaría decir que es como aventarse al volado, ¿no? Porque en realidad se confía y se observa cuál es el trabajo profesional que se realiza en un centro de rehabilitación. Ujú. Hay quienes deciden que no y que aún así acuden a terapia psicológica, pero sí es importante que a través de esta terapia psicológica se pueda canalizar a un tratamiento médico. Ajá. Hay quien puede llevar su proceso afuera, hay quien ya por el consumo y demás tiene que ser aislado del grupo social, del grupo familiar, de todo, pero bueno, depende también la evaluación de la familia y del caso, ¿ok? Aquí, bueno, pues estaban esos pensamientos y conductas que lo llevaron a consumir, él ya tenía ese proceso y ahí entonces es donde necesitamos hacer una reestructuración para que el proceso cambie y entonces podamos llevar a un puerto diferente, ¿ok? La recaída en adicciones no implica un retroceso, lo que ya les mencioné, y lo que es más importante, puede suponer un aprendizaje que nos reubique de nuevo en el camino a seguir, como lo que les acabo de mencionar. Aún así, debemos tener en cuenta que la recaída puede o no formar parte del proceso. No es un suceso imprescindible para realizar un buen tratamiento, ¿vale? Sin embargo, repito, siempre debemos tener la posibilidad presente. Será importante que trabajemos la recaída en adicciones, pues evidentemente antes de que surja, es decir, desde que germina la idea de consumo directa o indirectamente. ¿Por qué es tan importante detectar la idea? En el momento que se manifiesta la idea, si no aprende a bloquearla a través de las técnicas dadas, pasa al deseo rápidamente. Ajá. Cuando está en deseo, es mucho más difícil frenar, ya que se ha dejado pasar la emoción, por decirlo de algún modo, y es en esta fase donde se ha lanzado ya pues al vacío, ¿no? De ahí pasa a la necesidad y esto implica la búsqueda de la droga inmediata, es decir, pues al consumo llevando a cabo las conductas necesarias para conseguirla. ¿Cuáles serían esas conductas necesarias? Desde buscar los medios para poder, los medios económicos para poder conseguirla y a lo que sea, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso de este chico me decía, cuando yo ya no tengo mis dulces, ya acabé, ya nadie me quiere prestar para volver a invertir, pues no me queda de otra más que tomar lo ajeno, me decía, ¿no?
y estoy empezando a ver cómo. Y me decía que una de las maneras que tenía de amedrentar, dice, cuando llegan y los agarran de sorpresa, cualquier cosa es bueno para amedrentar y ni cuenta se da, ¿no? Dice, en una ocasión yo lo único que tenía a mi alcance para poder hacerlo era un palito de los elotes, con eso, con eso que estaba medio puntiagudo, pues con eso agarraba, principalmente las víctimas eran mujeres, y cuando las agarraba, las amenazaba con eso y ellas pensaban que era un cuchillo, una navaja o algo porque no veían. Dice, ya después de que conseguía lo mío, dice, pues sí pedía como perdón, me decía, y yo sabía que pues mi intención no era hacerles daño, ¿no? Dice, ya después sí me daban ganas de alcanzarlas y devolverle aunque sea sus identificaciones, ¿no? Me decía que tenía buena intención. Pero bueno, para algunos les puede parecer gracioso, otros no tanto, pero es algo que sucede, ¿no? Una vez que tienen ya sembrada la idea, podemos todavía frenar, pero ya cuando tienen deseo ya es más complicado. En un proceso de recaída, también en estas instituciones o en algunos programas particulares, se llevan a cabo técnicas de aprendizaje, precisamente algún taller de prevención de recaídas. Y es bastante importante que en estos talleres de prevención de recaída, en sesiones individuales, etcétera, las metas que se planteen sean reales, ¿no? Que las herramientas que tienen sean reales y que sean alcanzables, ¿no? Por ejemplo, llega un momento en el que justo, ¿no? A ver, ¿qué harías si de repente te llega como la idea de querer consumir, ¿no? Ah, pues entonces si veo que me llega la idea antes de que empiece a tener como esa necesidad, mejor me voy a poner a hacer ejercicio. Me voy al gimnasio, hago ejercicio y ya, ¿no? O me voy a ir a un grupo o algo así. Pero la realidad es que esas ideas no tienen un horario, ¿no? Y al inicio, entonces imagínate que el deseo me agarra a las 3 de la mañana. Evidentemente no me voy a ir a hacer ejercicio, evidentemente no puedo salir a trabajar, o sea, a esa hora es imposible, ¿no? Entonces, a esto me refiero que en un programa o algunas sesiones de prevención de recaída, los objetivos del terapeuta y toda la información que le vamos a transmitir necesita sí o sí ser pues lo más verídico posible, lo más objetivo, para no dejar que la imaginación o la creatividad que tanto tienen crezca y nosotros también engancharnos en eso, al decir, ah, no, pues sí es buena idea que haga ejercicio. Necesitamos tener diferentes alternativas de acuerdo precisamente también al paciente, la edad, el tipo de consumo, con quién vive, qué rol desempeña. Todos esos factores son bastante importantes para considerar en un proceso de intervención de prevención de recaída. Bueno, una recaída se define como un regreso a los patrones de comportamiento y pensamientos típicos de la adicción activa, ya que se habían superado, es decir, ya que había un proceso de abstinencia y que conllevan a volver al uso de la sustancia, volviendo al estado anterior a la recuperación. El abandonar una adicción implica cambiar comportamientos profundamente arraigados, por lo que muchas veces resulta fácil volver a ellos, que es lo que les mencionaban. Para ellos es más sencillo continuar sobre ese mismo camino que generar hábitos diferentes. Y bueno, pues habitualmente el proceso de recaída está formado por decisiones riesgosas que el individuo toma y que conectadas unas con otras construyen la vía de recaída. Estas decisiones llamadas de riesgo relativo parecen poco importantes, pero su efecto es acumulativo y van llevando a la persona a un punto imposible de resistir, donde el uso de las drogas será ineludible, ¿sí? Ya que los márgenes de susceptibilidad se han sobrepasado. Cabe destacar que existe una línea imaginaria o frecuentemente conocido como línea de no retorno, luego de la cual no es posible detener la conducta de búsqueda de sustancias y por tanto su uso es inminente. No obstante, en la zona de transición entre la línea de no retorno y el uso de la recaída es principalmente conductual sin que se haya dado aún el uso. ¿Ok?
¿Qué síntomas considerar ante pacientes con adicciones por un psicoterapeuta? Vamos a revisarlas. Ajá. Primero, pues volver al pensamiento obsesivo con respecto al uso de sustancias, insomnio e intranquilidad, así como pensamientos asociados a la imagen física y el dinero, aislamiento o pérdida de contacto con otras personas, aumento de irritabilidad y o rencor, sobre todo con su círculo cercano, sentimientos de depresión y ansiedad flotantes que no se relacionan obligatoriamente con ningún acontecimiento externo. Ujú. Conducta desafiante en relación al plan de recuperación que se evidencia en el hecho de que la persona vuelve a lugares de riesgo y contacta con personas relacionadas con el uso, ¿no? Por ejemplo, había un chico, de un segundo, listo. Un chico que inició el consumo poco antes de cumplir 18 años y en donde él conoce la sustancia que consumía es a través, a él le gustaba mucho esta actividad que hacen de montar toros, ¿no? De montar estos toros y demás. Y él usualmente ahí en el pueblito donde él vivía, pues ahí es donde lo conoció, ¿no? Y entonces ya no solo iba por el gusto de montar como los toros, ¿no? Empezaba a tener esas conductas desafiantes para poder ir y consumir, porque ya era consumir y después montar, ¿no? Y entonces ya yo, lo cuestionaba, bueno, en terapia y demás, y decía, ¿no? Si es que yo reconozco que pues ya después no iba solo porque me gustara montar. La verdad es que luego yo solo decía eso, pero pues no iba a montar, iba a buscar el consumo. Ajá. Y entonces de manera consciente y en todo proceso terapéutico, aparte de otras situaciones que se trabajaron, él mencionaba, creo que por el momento no me puedo parar ahí a donde yo iba a montar porque no iba a montar. Y todas las personas que están ahí, las que contacté y demás, ya no son precisamente las que me ayudaban en esta práctica, sino más bien me ayudaban en la parte del consumo. Ajá. Y pues bueno, una conducta importante sería que me hubiese dicho en algún momento, es que tengo ganas de volver a montar, ¿no? Y pase lo que pase, yo el fin de semana voy a ir a montar, voy a ir a buscar, ¿no? Cuando sabemos que ya esa práctica ya no era lo que él buscaba, ¿no? Y bueno, descuidar el plan de recuperación, dejando de asistir a reuniones, faltando a las visitas con el terapeuta, incumpliendo el plan de rutina diaria, etcétera. Cuando menciona que ya se le hace tedioso, se le hace aburrido, son señales de alarma, de prestar justo atención, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué motivo está eh, suspendiendo o alargando incluso ya sea las visitas a terapia principalmente, y si está dejando de ir a trabajar o está dejando de ir a la escuela, todas esas cosas, ¿no? Discusiones frecuentes en el hogar y con la familia, precisamente porque puede llegar a sentirse abrumado y teme quizá ser descubierto que está recayendo. Ujú. Y la actitud defensiva cuando se habla de su tratamiento precisamente y la recuperación. ¿Ok? La paradoja más evidente en la recaída es que mientras más agudizados están los síntomas señalados previamente, menor es la capacidad de la persona para poder aceptar las críticas, comentarios, sugerencias de las personas que lo rodean. En este sentido, los estudios científicos sobre adicciones han dejado muy claro que el estrés, los elementos asociados a la experiencia con drogas y a la exposición a las mismas son los desencadenantes más comunes de una recaída. Sin embargo, todavía se están desarrollando medicamentos para interferir con estos disparadores a fin de ayudar a los pacientes a mantener la recuperación. Y bueno, pues ya que hablamos de toda la recaída, el síndrome de abstinencia y demás,
vamos a hablar acerca del tratamiento, ¿sí? Al igual que sucede con otras enfermedades crónicas como el asma o algunas enfermedades cardíacas, el tratamiento de la drogadicción por lo general no constituye una cura, pero es posible manejar la adicción en forma satisfactoria. El tratamiento permite que las personas contrarresten los efectos perjudiciales de las drogas en el cerebro y el comportamiento y recuperen el control de su vida. Ujú. Superar una adicción implica hacer cambios importantes en el estilo de vida que solo son posibles si la persona afectada decide emprender este proceso. Como en toda la parte de los procesos, es importante tener esa iniciativa para que entonces pueda iniciarse y la posibilidad de que sea el tratamiento exitoso sea mayor. Ajá. Los tratamientos actuales hacen que este proceso de cambio personal se pueda llevar a cabo mejor y de manera segura. Por supuesto, en algún momento alguien que entró, le llaman ellos adictos ya en recuperación, porque pues bueno, ya una vez que entraron en ese mundo, pues ya solamente son adictos en recuperación, alcohólicos en recuperación, pero la enfermedad persiste por lo que les acabo de mencionar en la recaída. El riesgo siempre está latente. Ujú. Y uno de ellos decía, bueno, yo llevo 14 años, si mal no recuerdo, me dijo 14 años ya en recuperación. Ya no he vuelto a tener ni un solo contacto con la sustancia, ¿sí? Evidentemente sí se me antoja, porque hay veces en las que se me antoja, pero ya estoy plenamente consciente que, pues bueno, esa cosa así decía, pues me hace daño, ¿no? Y entonces la forma que yo tuve para, para que pudiera tener esta recuperación fue haciendo conciencia, ujú, después de varios intentos, porque pues sí, ¿no? Para algunos puede ser en el intento uno, en el 2, otros hasta en el 15, no sé, ¿no? Pero decía, en una de esas entendí que tenía que ser por mí mismo, porque varias ocasiones lo intenté. Primero decía, bueno, ok, lo voy a dejar por mi mamá y no me funcionó. Luego decía, bueno, sí, por mi mamá no, entonces lo voy a dejar por mis hijos. Pues tampoco por mis hijos. Luego le seguí, dije, bueno, si ni por mi mamá ni por mis hijos, pues entonces por mi señora, ¿no? En ese caso, en ese entonces sí era la mamá de mis hijos, la que me acompañaba, la que estuvo y demás. Y dije, bueno, órale, por ella y por todos los demás. Y no me funcionó. Cambié de pareja y decía, bueno, entonces ahora por mi actual pareja. Y tampoco. Dice, entonces si ya que lo más sagrado que era para mí, mi familia, mi mamá, mis hijos, su mamá, mi pareja y demás, no pude. Dije, bueno, entonces ahora sí lo voy a intentar por mí, porque al final del día otra de las consecuencias del aislamiento social y el aislamiento familiar, pues es eso, ¿no? Las personas van eligiendo estar lejos de mí porque pues la paciencia y todo eso se agota. Entonces, elegí empezar a hacerlo por mí porque a mí ya no me gustaba vivir así, porque justo llega un punto en la adicción en la que ya por cuestión emocional y demás, ya no se disfruta, solamente se consume porque el cuerpo lo requiere, como ya les expliqué. Dice, entonces, hasta que yo entendí y me hice consciente que el que tenía que tomar la decisión y la iniciativa de dejar este consumo era yo, empecé entonces a seguir ahora sí al pie de la letra y a recibir la ayuda. Ujú. Como ellos lo mencionan, ¿no? Me dejé ayudar, dejé que interviniera, dejé que tocaran heridas que yo no quería que fueran tocadas, ¿no? Empiezo como que a ver que se empiezan a abrir, como ellos le llaman, una cajita en donde había guardado cosas que no quería que salieran, pero cuando vi que esto en realidad era por mí, me empecé a dejar ayudar y fue lo que me hizo estar a flote y el día de hoy seguir con el proceso de abstinencia, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante que ellos tengan esa iniciativa y entender que
pues es esta parte personal, ¿no? Bueno, los objetivos del tratamiento son básicamente tres. El primero, mejorar las complicaciones físicas, psicológicas y sociales creadas por la adicción, aprender o reaprender a llevar una vida normal sin consumir la droga y, por supuesto, adquirir estrategias útiles para evitar la recaída. Ujú. Para alcanzar estos objetivos, se dispone de tratamientos farmacológicos y psicológicos, lo que les había mencionado, de este tratamiento integral. Ujú. Los tratamientos farmacológicos son muy diversos y tienen también objetivos variados. Hay varias familias de medicamentos que se usan de manera habitual para tratar las adicciones. Ujú. Fármacos agonistas para sustituir la droga. Esto se puede hacer por un periodo corto de tiempo para facilitar lo que se llama la desintoxicación, ¿sí? Como es el caso de los tranquilizantes para la desintoxicación del alcohol. Ujú. O bien por un periodo largo de tiempo, lo que se denomina programas de mantenimiento, ¿sí? Los más conocidos son los programas de mantenimiento con metadona. Ujú. Y bueno, los fármacos antagonistas. Estos, en cambio, bloquean los efectos de la droga e impiden que se manifiesten sus efectos, como es el caso de la naltrexona, que bloquea la acción de los opioides. Fármacos anti-carving y anti-priming. En el ámbito del alcohol se han desarrollado medicamentos que reducen el deseo de consumir, ajá, efecto anti-craving se llama, como el caso del ancaprosato, y también moléculas que reducen la tendencia a perder el control del consumo, el efecto anti-priming, ujú, como es el caso de nalmelfeno. Ujú. Aquí lo tenemos. Ujú. Revierte la sobredosis de opioides, es un antagonista de receptores opioides y bloquea la actividad de los receptores opioides del cerebro para una sobredosis de opioides. Ujú. El aerosol nasal o inyección de emergencia, así se le llama. Ujú. Tenemos también los psicofármacos. Es importante reseñar que el consumo de drogas se asocia con mucha frecuencia a trastornos psíquicos y por tanto es muy habitual en el proceso de recuperación del paciente y que tenga que tomar psicofármacos, especialmente antidepresivos, ¿no? En cualquier caso, hay que tener muy en cuenta que la base del tratamiento es psicológica y que los fármacos constituyen un complemento eficaz, precisamente para revisar lo que les mencionaba, qué conductas, qué ideas, qué pensamientos, qué sentimientos, qué emociones, todo el entorno familiar, el entorno social, las cuestiones personales principalmente, que lo llevan a tal o cual acción, o al contrario, que lo lleva a no querer accionar y solamente sostenerse a través del consumo de sustancias. Ujú. Los tratamientos psicológicos pueden ser tanto individuales como familiares o grupales. Estos tratamientos buscan el empoderamiento, perdón, del paciente mediante un abordaje motivacional y son generalmente muy útiles para adquirir habilidades, tanto para evitar posibles recaídas como para afrontar las circunstancias cotidianas sin usar sustancias psicoactivas. Asimismo, permiten que de forma progresiva el paciente entienda y acepte la enfermedad que tiene, lo que le facilita una mejor actitud ante la adicción. Y en este último aspecto, los tratamientos grupales tienen una especial relevancia, ¿sale? Porque, pues bueno, todos viven la misma situación y, pues bueno, es importante este grupo de apoyo. En cuanto al apoyo o el tratamiento familiar, muchas ocasiones, pues evidentemente la familia tampoco tiene noción o idea de cómo ayudarles y entonces dentro de esa ayuda que ellos quieren brindar, se sobrepasan y entonces antes o más bien lejos de ser un arma a favor, se convierte en un arma en contra. Les voy a poner un ejemplo. Evidentemente, en el amor,
que se le tiene al familiar. Nosotros tenemos que estar muy alertas a cuáles son también esas conductas que nos favorecen, ¿sí? En este caso era una familia de 5 personas. Vivían las 5 personas en esa casa. Era el papá, la mamá, los 2 hijos y la abuela. Eran los que vivían en esa casa. Los que acudían a terapia eran los papás del chico que estaba internado. Él era el hijo mayor, andaba en los 20, ajá. Pero bueno, el hermano menor andaba en los 18, o sea, no es que se llevaran mucho también. Y pues bueno, uno de los factores que no funcionaba era precisamente el manejo de la palabra apoyo. Ujú. Esta definición que ellos tenían era muy diferente, precisamente teniendo en cuenta las características psicológicas de un adicto. Entre ellas es el abuso de la persuasión y caer en la manipulación, ajá, haciéndose o colocando primero esta parte de estoy enfermo, ¿sí? Aunque sí es importante que ellos admitan que tienen una enfermedad, de la misma importancia radica a hacerse cargo de la responsabilidad, o más bien, sí, asumir las consecuencias de sus acciones. Entonces, bueno, esta palabra que yo les estoy mencionando, apoyo, para esa familia era un factor de recaída. ¿Por qué? Resulta que, bueno, el muchacho se justificaba al decir, es que estoy enfermo, es que muchas veces me quiero morir, es que consumo porque estoy triste y bueno, ¿no? N cantidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar, se empieza él a hacerse responsable, N cantidad, pero en este sentido se escudaba en todo eso. Ajá. Llega un punto en el que con el terapeuta ya no lo hacen, cuando nosotros como terapeuta ponemos justo ese freno y los colocamos cara a cara con esa realidad, ¿no? Que saben que con nosotros no llegan a ese punto que les menciono, ¿no? De persuadir o manipular. Entonces, con la familia sí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? La mamá y el papá decían, nosotros estamos dispuestos a todo para que mi hijo salga adelante, para que mi hijo no consuma, para que mi hijo viva bien y tranquilo, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿a qué se refieren a todo? No, no, pues lo vamos a apoyar. Ok, defina apoyo, ¿no? Y decía, pues lo que necesite, todo. Ok. Y yo les preguntaba, si él les dice que necesita el apoyo económico, que diga, quiero el apoyo económico porque el joven tenía la idea, él decía que era bastante artístico, que le gustaba hacer música, producirla, pintar, y la verdad es que sí tenía esa parte creativa, ¿no? Yo pude observar algunas situaciones ahí con él, y sí esa parte creativa era algo que se le daba mucho, pero él quería que su papá y su mamá saliendo le diera el dinero para montar un estudio de producción y que él pudiera vivir de eso. Prácticamente saliendo de ahí se fueran a buscar el dinero, el material y todo, para que él en menos de una semana tuviera su estudio montado, ¿no? A eso me refiero con las ideas reales, los proyectos al alcance, ¿no? Y entonces cuando yo les pregunto eso, les digo, bueno, el apoyo económico para que él continúe con el proyecto que ya tenía, ¿ustedes se lo van a otorgar? Y dice, no, la verdad es que nosotros ni tenemos esa cantidad de dinero que se requiere y tampoco pretendemos eso, o sea, necesitamos que él tenga un trabajo más formal antes que pues poder dedicarse a eso, ¿no? O sea, ni siquiera ha terminado la escuela, N cantidad de cosas, ¿no? Y entonces yo les decía, justamente esa palabra es la que él va a utilizar para mm, poder lograr el objetivo y en dado caso engancharse de ahí para evitar o evadir esa responsabilidad
y aventársela a ustedes. ¿Por qué? Porque va a decir, es que ustedes me dijeron que me iban a apoyar en todo y entonces no me están dando el dinero para lo que yo requiero, quieren que yo trabaje, quieren que yo gane dinero y así no se puede. O sea, esa va a ser la perspectiva que él va a tener y entonces evidentemente lo va a tomar como una excusa perfecta para recaer. Y entonces yo le decía igual al chico, ¿qué pasaría si este proyecto no se puede concretar debido a la falta de recurso económico? ¿No? Y me dices que eso yo no lo había considerado. No creo que mis papás me digan que no, ¿sale? Entonces, esa es labor del terapeuta, en este caso de la parte psicológica, como los menciono, y es un ejemplo de cómo se debe o se puede intervenir en la cuestión de terapia familiar, incluyendo a la persona en consumo. Palabras específicas, comportamientos, y justo, ¿no? La familia está desorientada también. ¿Sale? Y esa es labor importante que tiene el terapeuta. Ejemplos que a ustedes les pueden servir. Evidentemente hay muchos más. Ajá. Son diferentes estrategias, diferentes tipos de terapia que les voy a mencionar ahorita, pero con los ejemplos que les doy, pero creo que queda más claro todo esto que les acabo de explicar. Ujú. Cada aproximación terapéutica descansa en unos presupuestos metateóricos más o menos flexibles que definen el objeto de estudio y guían en conjunto las investigaciones que se llevan a cabo en su seno. El contexto de la clínica psicológica propicia un ejercicio de autoconciencia sobre el propio paradigma. Nos adherimos al paradigma de la psicología objetiva, tal y como propone Rodríguez Naranjo, puesto que las mayores garantías de eficacia en la intervención psicológica parecen depender de que la intervención se formule e investigue como la aplicación rigurosa de la psicología científica, es decir, de que sea considerada a todos los efectos como una práctica científica, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Precisamente a lo que les mencionaba de respecto a los grupos de apoyo que no tienen esta práctica científica y que únicamente se apoyan de la parte espiritual y la parte de fuerza de voluntad. Sí, evidentemente podrían tener un peso importante, pudiera funcionar, pero a nosotros no se nos tiene que olvidar esta parte de la práctica científica. ¿Mm? En el ámbito de la intervención psicológica ha sido el enfoque cognitivo-conductual, lo que en algún momento les comenté, el primero en dar respuesta a los problemas planteados por la adicción a drogas y sigue siendo hoy en día el más ampliamente utilizado por los profesionales y el más ampliamente validado científicamente. ¿No? Evidentemente hay muchísimos más corrientes, muchísimas más formas de intervención, pero el enfoque cognitivo-conductual es el primero que da respuesta y el que se considera que la base y pues tal vez el más funcional. ¿Por qué digo tal vez? Porque en una combinación se puede también obtener un buen resultado, sin embargo, pues esta es la base. Ujú. Principios del tratamiento efectivo. Ujú. Primero, ningún tratamiento en particular es apropiado para todos los individuos, lo que ya les mencioné. El tratamiento debe ser fácilmente accesible. El tratamiento efectivo abarca las múltiples necesidades del individuo. El plan de tratamiento individual debe ser evaluado continuamente y modificado en función de las necesidades cambiantes en el individuo. La permanencia en el tratamiento durante un periodo adecuado es crítico para la efectividad del tratamiento, ¿sale? El consejo psicológico, ajá, individual o en grupo, y otras terapias conductuales son componentes críticos para el tratamiento efectivo de la dependencia. La medicación es un elemento importante para el tratamiento de muchos pacientes, en especial cuando ésta se combina con la terapia psicológica y otras terapias conductuales. Ujú.
8. Los individuos adictos o que abusan de otras drogas y que presentan además otros trastornos mentales deberían tener tratamientos para ambos trastornos de forma integrada. Ujú. La desintoxicación es solo el primer paso del tratamiento de la adicción y por sí misma es poco efectiva para modificar el uso de drogas a largo plazo. El tratamiento no necesita ser voluntario para ser efectivo. Este es un punto muy importante. Si bien es lo ideal, ajá, no significa que si no es voluntario no pueda funcionar, porque evidentemente la mayoría de las personas que viven con adicciones no van a tener la voluntad para decir, sí, llévenme a pedir ayuda, sí, me voy a internar, sí quiero esta ayuda, o sea, sí existe, pero la mayoría es en contra de su voluntad, pero de que puede ser efectivo, pues es efectivo, ¿no? El posible uso de drogas durante el tratamiento debe ser monitorizado continuamente. Ujú. Los programas y tratamientos deberían proveer la evaluación de posibles infecciones por VIH-Sida, hepatitis B y C, tuberculosis y otros agentes infecciosos, además de la terapia psicológica para ayudar a los pacientes a modificar las conductas que supongan riesgo de infección para ellos mismos o pues para otros individuos. Ujú. Recuperarse de la adicción a drogas puede ser un proceso largo, ujú, o a largo plazo y requiere con frecuencia distintos episodios del tratamiento, ¿sale? Entonces, creo que si algo queda claro es que un tratamiento de adicciones no es, pues no es corto, ¿ok? Tratamientos psicológicos con evidencia empírica. En el alcoholismo está el enfoque de refuerzo comunitario, enfrentamiento en habilidades sociales, ajá, abuso y dependencia a cocaína, está la terapia conductual, la terapia cognitivo-conductual de prevención de recaídas, como ya se los estuve explicando, abuso y dependencia a tranquilizantes, está la terapia cognitivo-conductual. Ujú. Acuérdense que la terapia cognitivo-conductual se refiere a trabajar los pensamientos, ujú, para modificar una conducta. Por eso es cognitivo-conductual. Además de los principios efectivos y tratamientos recomendados de forma general en el tratamiento de las drogodependencias, el NIDA, ujú, señala también las distintas intervenciones psicoterapéuticas fundamentadas científicamente y que deben de orientar al clínico en la práctica clínica diaria, como lo vemos aquí en esta tabla que ahorita vamos a revisar, y de forma resumida se presentan tales intervenciones. Ujú. Esta tabla, como la vemos aquí, son intervenciones psicoterapéuticas con validez empírica, que son la prevención de recaídas, modelo Matrix, psicoterapia expresiva de apoyo, consejo individualizado, terapia de incremento motivacional, terapia conductual para adolescentes, terapia familiar multidimensional para adolescentes, terapia multisistémica, terapia combinada de tipo conductual y reemplazo de la nicotina, enfoque de refuerzo comunitario más economía de fichas, ujú, terapia de refuerzo en programa de metadona y el tratamiento de día con refuerzo, ¿sale? Cada una pues lleva su práctica y lleva sus estrategias, ¿sale? La prevención de recaídas. Es un conjunto de intervenciones de tipo cognitivo-conductual que están diseñadas por Marlatt y Gordon para la prevención de recaídas en el alcoholismo y que con posterioridad se ha aplicado con éxito en las demás conductas adictivas. Uno de los procedimientos más utilizados por los clínicos, ¿no? Esto es algo que ya les he ido explicando a lo largo de esta clase, ¿no? Parte de lo importante, pues, es plantear los objetivos reales para que evitemos en mayor medida esta recaída, ¿no? El modelo Matrix se refiere a un enfoque diseñado para jóvenes adictos a psicoestimulantes con componentes variados en el que destacan las terapias conductuales junto a enfoques psicoeducativos, estrategias de autoayuda
consejo psicológico individual y de grupo. ¿Ok? La psicoterapia expresiva del apoyo. Bueno, de interés en el ámbito del tratamiento de mantenimiento con metadona, ujú, pacientes que presentan problemas de salud mental combinados con conductas adictivas, enmarcada en el campo de las terapias dinámicas breves, presta especial atención al análisis de la relación entre sentimientos, conducta y drogas, a eso se refiere. Ujú. El consejo individualizado agrupa una serie de estrategias psicológicas y sociales de diversa índole que mayoritariamente podrían estar inscritas dentro del ámbito de la modificación de conducta, con especial hincapié en los problemas derivados o asociados al consumo de drogas. Hace hincapié en el establecimiento de metas a corto plazo, elaborando estrategias de afrontamiento adecuadas a los problemas asociados con la abstinencia y orienta al paciente hacia los servicios comunitarios más adecuados para cubrir sus carencias médicas, sociales, económicas, de empleo, etcétera. Ujú. En cuanto al establecimiento de metas a corto plazo, por supuesto que es sumamente recomendable, ya que debemos orientar o guiar al paciente a que viva lo más en el presente posible para evitar así justo alguna crisis de ansiedad o algo así, por tener justo esos pensamientos excesivos en el futuro, ¿no? Cuando deje las drogas, cuando salga de esto, cuando esté mejor, ajá. Solo pensando a futuro no es ahora, a corto plazo, qué se puede hacer para también hacerle notar que es un ser humano útil, porque para ellos en este sentido es muy importante. Las personas que hemos trabajado con adictos, sabemos la importancia que tiene para ellos no perder justo esta parte humana y recuperar esa valía, ¿no? Ahora, la terapia de incremento motivacional es una técnica de consejo psicológico que busca incrementar la motivación del paciente para que abandone el uso de drogas. Busca utilizar los recursos intelectuales del paciente o los elementos de su entorno que faciliten el cambio deseado hacia la abstinencia. Ujú. Ahora, la terapia conductual para adolescentes. Esta, bueno, es una estrategia terapéutica que se basa en principios de la terapia de conducta, tales como el control estimular, modelado de conductas y reforzamiento contingente. En esta aproximación terapéutica para los adolescentes con problemas de drogas, se presta especial atención a los mecanismos de control social, implicando en el proceso terapéutico a la familia o a otras personas significativas para el paciente. Sí, precisamente para iniciar, bueno, pues porque son menores de edad y recordemos que nosotros para tener una intervención con menor de edad debemos sí o sí tener presente al padre de familia o tutor y en este caso pues se integran personas significativas para el paciente que pueda favorecer evidentemente en su recuperación y mantenerlo en proceso de abstinencia. La terapia familiar multidimensional para adolescentes. Al igual que en el caso anterior, este enfoque terapéutico está pensado especialmente para adolescentes con problemas con las drogas, pero a diferencia de la terapia conductual para adolescentes, su foco se centra en las relaciones familiares, ya que el problema adictivo es visto como el producto de una red de influencias en la que la red familiar tiene un papel clave, ¿sí? El ejemplo que les mencioné hace un momento también, ¿no? ¿O qué pasa también? Muchas familias en donde precisamente el adolescente es sobreprotegido, ajá, y pues bueno, eso es un factor importante para impedir incluso la recuperación. Les voy a poner un par de ejemplos de ello que justo va enfocada a adolescentes, ¿no? En este caso era una familia igual de cuatro personas, pero en este caso era solamente la mamá, la abuelita y los hermanos.
Los hermanos son hermanos gemelos y ambos estaban metidos en problema de drogas. Estaban tenían 16 años, en ese 16 17 todavía considerados adolescentes previos a la adultez temprana. Y entonces resulta que, bueno, pues la mamá trabajaba, no estaba con el papá de los chicos y era la abuela quien se hacía cargo de ellos, ¿no? Entonces deciden ingresarlos a este centro de rehabilitación. Bueno, a uno, al otro lo ingresan a uno diferente porque la recomendación al ingresar fue que no estuvieran juntos para que cada uno pudiera tener ese proceso de recuperación independiente y que no fuera un factor preciso, ¿no? Que estuvieran juntos. Y bueno, entonces, para resumir esta situación, aquí el factor clave era la abuela, ¿no? Porque la mamá trataba de establecer norma, límite, etcétera, pero la abuela no. Si mamá les quitaba dinero, la abuela se los proporcionaba. Ujú. Cada conducta agresiva que ellos tenían para con la abuela, le quitaban su dinero, le tomaban el coche, empezaron a quitar evidentemente algunas pertenencias de la abuela. Ujú. La abuela siempre negaba todo, ¿no? No, es que no me pegó, fue un accidente. No, la verdad es que no se llevó el carro sin permiso, yo se lo presté, ¿no? Ah, la verdad es que me equivoqué y yo pensé que tenía como gasolina el coche y evidentemente pues sí fue mi culpa que se quedara varado y entonces mandé a otra persona a que le solucionara la cuestión de la gasolina, ¿no? Y cosas así en donde veíamos que justo el amor excedente de la abuela no favorecía para ni el reconocimiento de la enfermedad, ni mucho menos para la recuperación, ¿no? Entonces sí necesitaba tener la participación la abuela para poderla hacer también consciente de esta situación. Y el otro caso, ¿no? En la que la sustancia era alcohol, ajá. Para algunos pudiera ser como quizá menos nociva, pero no es menos importante. Este chico tiene 14 años, ujú, y la situación es que la cantidad de alcohol que ya estaba consumiendo es demasiada. Perdió incluso la preparatoria, tuvo que recursar y hacer varias situaciones por la cuestión académica. Y resulta que, bueno, en este sentido, la familia eran igual, cuatro. El papá ya no vivía con ellos, es la mamá y los tres hijos. Y en ese sentido es una mujer, dos hombres, él el más chico, el varón mayor y la chica era la del medio. Y entonces el hermano mayor y él eran los que tenían los problemas importantes de el chiquillo de alcoholismo y el mayor alcohol más otras sustancias. Deciden ingresarlos de igual manera en instituciones separadas y al revisar esta parte de la familia, ajá, este, nos damos cuenta, o más bien sale a flote, que el que inicia con esta situación es papá, ¿no? El señor también consumiendo, y él mencionaba, ¿no? Que prefería él mismo darles de consumir a sus hijos y que estuvieran con él, a que estuvieran aparte. La situación es que ya a veces no era solo con el papá, ¿no? Algo que yo pude constatar porque al integrarlo a este proceso de recuperación, tuve que frenar con él el proceso terapéutico y buscar otra alternativa de intervención con él, se integró posterior, pero en el momento no se pudo y no se pudo integrar y se tuvo que parar la intervención porque fueron dos ocasiones seguidas en las que él llegó a participar a la terapia aún en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta que el factor familiar es bastante importante y vamos nosotros observando como terapeutas quiénes son las piezas claves, ¿no? Tanto para la recuperación como para impedir la misma, ¿no? Ahora, está la terapia multisistémica,
que es un enfoque terapéutico intensivo dirigido a adolescentes con problemas de drogas y una conducta antisocial marcada. Está la terapia combinada de tipo conductual y reemplazo de nicotina. Esta estrategia, bueno, utiliza técnicas conductuales como el entrenamiento en afrontamiento de situaciones de riesgo, junto al soporte de los parches o chicles de nicotina, que ya en algún momento se los mencione cómo funciona, ¿no? El enfoque de refuerzo comunitario más voucher, así se le llama, terapia multimodal, ha sido uno de los enfoques que han sido mejor evaluados según el NIDA y ha utilizado con éxito con pacientes alcohólicos, ajá, heroinómanos y cocainómenos. Los vouchers, o voucher como se llama, están basados en la economía de fichas y son justificantes de analíticas de orinas negativas que pueden intercambiarse por diversos refuerzos. En ocasiones se combina con la prescripción de este medicamento, que es el disulfiram, perdón. Ujú. La terapia de refuerzo en programas de mantenimiento con metadona se centra en reforzar progresivamente los periodos de abstinencia en pacientes en programa de metadona. El tratamiento de día con refuerzo es similar a los dos enfoques anteriores, pero aplicado a adictos sin hogar, incluyendo grupos de consejos y psicoeducacionales. ¿Sale? La terapia breve en conductas adictivas. El perfil de los pacientes que acuden a los centros específicos de tratamiento evoluciona constantemente. La figura del drogodependiente con un largo historial de policonsumo, con enfermedades asociadas sin nivel cultural, sin ocupación laboral y marginal, ya no es mayoritaria. Los pacientes presentan perfiles más variados y a menudo una de las exigencias es la que se les ofrezca una atención rápida y eficaz. No obstante, esta demanda no siempre puede ofrecérseles, ajá, bien por su situación clínica, por el exceso de demanda asistencial, ¿sale? En cualquier caso, habrá un grupo de pacientes en los que una intervención breve pueda ser adecuada y es nuestra obligación poder ofertarla también pues a nuestros clientes, ¿sale? Las intervenciones breves pueden definirse como aquellas prácticas destinadas a investigar un problema potencial y motivar a un individuo a comenzar a hacer algo sobre el abuso de sustancias. No es un sustituto para aquellas personas con un nivel alto de dependencia, ¿sale? La meta final es la de reducir el daño que puede resultar el uso continuado de sustancias. La duración es de 1 a 40 sesiones y aún así fíjense que no es tan breve, ¿no? Con la terapia típica entre 6 y 20 sesiones. Ujú. La meta es proveer a los pacientes con herramientas para cambiar actitudes básicas y manejar una variedad de problemas subyacentes. Difiere de la terapia a largo plazo, en el que el foco se sitúa sobre el presente, enfatiza el uso de herramientas terapéuticas en un tiempo más corto y enfoca un cambio de comportamiento más específico en lugar de un cambio a gran escala o más profundo. El contenido de las intervenciones variará dependiendo del tipo de sustancia, la severidad del problema y el resultado deseado, puesto que las terapias breves son menos costosas, pueden estar disponibles para un mayor número de personas y pueden adaptarse a las necesidades de los clientes. Pueden utilizarse para proveer atención inmediata a clientes que se encuentran en listas de espera, ajá, para ingresar perdón, en programas especializados como un tratamiento inicial para usuarios de riesgo y como complemento al tratamiento más extenso a personas dependientes. Y bueno, la terapia breve cognitivo-conductual. Esto, bueno, representa la integración de los principios derivados de la teoría del comportamiento, la teoría del aprendizaje social y la terapia cognitiva.
supone el enfoque más comprensivo para tratar los problemas derivados del uso de sustancias y consiste en el desarrollo de estrategias destinadas a aumentar el control personal que el cliente tiene sobre sí mismo. La filosofía de la intervención está basada en la consideración del cliente como un científico, en el sentido de que se le anima a recurrir al método científico para contrastar empíricamente sus ideas y también las creencias, ¿no? En su aplicación a las conductas adictivas, ha sido la terapia de prevención de recaídas la más utilizada, que en principio se desarrolló para el tratamiento de los problemas de bebida y posteriormente se adaptó para los adictos a cocaína. Ujú. En ella se ayuda a los pacientes a reconocer las situaciones en que es probable que usen las sustancias, encuentren maneras de evitar las situaciones y desarrollen estrategias para solucionar las formas de comportamiento, los afectos relacionados con el uso de sustancias, ¿no? Y bueno, pues a través del análisis funcional se identifican los antecedentes y consecuentes del comportamiento del uso de sustancias. Se potencian y desarrollan las habilidades de los pacientes para enfrentarse con éxito a las situaciones de riesgo y se les entrena en la prevención de recaídas. Se incluye el análisis de las cogniciones y creencias involucradas en el comportamiento adictivo. La investigación ha demostrado que los individuos que aprenden habilidades mediante la terapia de prevención de recaídas mantienen lo aprendido en el tratamiento tras un año de seguimiento. Es importante, un año de seguimiento, no solamente es esta parte de la prevención de recaída y ya, ¿no? Como les mencioné anteriormente, en este programa de prevención de recaídas, se trata justo de mostrarle al paciente esas herramientas y habilidades que tiene y que en ocasiones o se le olvida o no las ha sabido emplear para mejorar la calidad de vida, sino por el contrario, ¿no? Pero es funcional en este sentido. La terapia interaccional estratégica breve. En este tipo de terapia se intenta identificar las fortalezas del cliente y crear situaciones personales y ambientales donde pueda lograrse la abstinencia. El foco se sitúa sobre las habilidades del paciente más que sobre la patología y provienen de los trabajos de Milton Erickson, quien acuñó el término terapia estratégica para describir un enfoque en el que el terapeuta toma la responsabilidad para encontrar estrategias efectivas para ayudar a los pacientes en los trastornos de angustia. De angustia. Milton Erickson tiene diferentes estrategias. Una de ellas es la hipnosis terapéutica. Y bueno, este tipo de hipnosis que desarrolla el maestro Milton Erickson es a través del trance natural, que se conoce a través de la respiración, que es lo más natural que tiene el ser humano. En todo momento el ser humano está consciente y no tiene absolutamente nada que ver con las ideas que nos venden en televisión, ¿no? Pero bueno, es uno de los trabajos que desarrolló y que se utilizan también en adicciones, ¿no? Bert y Miller fueron los primeros en utilizar este enfoque en el tratamiento del alcoholismo y no se considera un enfoque útil para todos los pacientes, pero sí como un conjunto de técnicas que pueden utilizarse dentro de un paquete de tratamiento. Ujú. Se señala que los terapeutas deben dirigir la atención del paciente a los periodos en que se encontraba abstinente y pedirle que discutan sobre esos periodos, haciéndole ver que es capaz de mantenerse sin consumir tal y como lo hacía en el pasado. El terapeuta trabaja estrechamente con el paciente para comprender la perspectiva propia de este sobre sus problemas, lo que él considera importantes, por ejemplo, las relaciones, trabajo, economía, etcétera. Y le ayuda a comprender cómo el abuso de la sustancia afecta precisamente estas áreas, reforzando los éxitos a medida que el paciente resuelve sus problemas, ¿no? O sea, haciendo ese énfasis en que recuerde la parte de él, la parte de su vida,
en la que sin el abuso de la sustancia ha podido mantenerse y tener, por supuesto, una excelente calidad de vida. Ujú. Y bueno, este tipo de terapias tienen una visión constructivista de la realidad. Afirman que la realidad está determinada por percepciones individuales que son influidas por factores culturales, sociopolíticos y psicológicos. Un principio básico de este enfoque es afirmar que los problemas humanos pueden ser entendidos aplicando los principios del mismo sistema humano. Los problemas no existen en un vacío, existen a causa de las relaciones de unos con otros. El terapeuta estratégico cree que un cambio positivo en una parte del sistema afectará positivamente al resto del sistema. Ujú. Algo así como un efecto dominó. Ujú. Los principios básicos del enfoque, pues son los siguientes. En primer lugar, tenemos enfocar la competencia en lugar de la patología, encontrar una solución única para cada caso, usar las excepciones al problema para abrir una puerta al optimismo, usar los éxitos pasados para fomentar la confianza, mirar al paciente como un experto, utilizar metas y utilizar trayectorias hacia el cambio y compartir la responsabilidad del cambio con el paciente, ¿no? Evidentemente esto no se refiere a un 50-50 por decirlo así, sino a nosotros tener esa oportunidad de acompañamiento, ajá, y que nosotros vamos a estarle brindando estas herramientas. A eso nos referimos con compartir la responsabilidad. Ujú. Terapias humanistas y existenciales breves. Las psicoterapias humanistas y existenciales utilizan una gama amplia de enfoques en la conceptualización del caso, en las metas terapéuticas, las estrategias de intervención y en la metodología de investigación. Comparten el énfasis en comprender la experiencia humana y un foco en el cliente más que en el síntoma. Ujú. Los problemas psicológicos, incluyendo el abuso de sustancias, se inspeccionan como el resultado de la incapacidad para elegir la forma de vida más adecuada. Considerando que las palabras clave en este tipo de enfoque son la aceptación y el crecimiento, los temas importantes de la terapia existencial son la libertad y la responsabilidad del cliente. Los enfoques humanísticos y existenciales comparten la creencia de que la gente tiene capacidad y conciencia de elección. Sin embargo, las dos escuelas llegan a esta creencia mediante teorías diferentes. La perspectiva humanista considera la naturaleza humana con una potencialidad inherente para mantenerse saludable y con capacidad para hacer elecciones con interés para uno mismo y para los demás. Los focos de la terapia se dirigen hacia el crecimiento personal en lugar de centrarse en posibles trastornos, ¿sí? La relación terapéutica sirve como un vehículo o el contexto en el que el proceso de crecimiento psicológico se fomenta. La perspectiva existencialista se interesa más en ayudar a los clientes a encontrar un significado filosófico, a pensar y actuar auténtica y responsablemente. La fuente de los problemas se encuentra en la inquietud por la soledad, el aislamiento, la desesperación y pues finalmente la muerte. Ujú. Tenemos la terapia psicodinámica breve. En este sentido es una de las cuatro escuelas originadas desde la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Y bueno, la terapia psicodinámica se centra en la forma en que los procesos inconscientes se manifiestan en el comportamiento actual del paciente. Las metas son la conciencia y la comprensión del pasado sobre el comportamiento actual. En su forma breve, el enfoque permite al paciente examinar sus síntomas y conflictos no resueltos y relaciones disfuncionales que provienen del pasado y que se manifiestan en la necesidad de abusar las sustancias. Ujú. Los elementos que mejor la caracterizan son los siguientes: la formalización de un proceso de evaluación, elaboración de un contrato terapéutico sobre el establecimiento de un límite para la terapia, ajá, lo que se encuentra unido a centrar la intervención en un foco limitado. Ujú. Centrarse en los aspectos externos de la vida actual del paciente
y la posibilidad de asignar tareas para casa, ¿no? Esos son los elementos que mejor lo caracterizan. Y bueno, pues estos elementos podrían interpretarse como un ligero acercamiento al quehacer de la terapia de conducta, ¿sí? La psicoterapia expresiva de apoyo es un enfoque de terapia psicodinámica adaptada al abuso de sustancias. Se ha utilizado en pacientes dependientes de heroína, en mantenimiento con metadona y en pacientes cocainómenos, en el que se enfatiza la relación entre el uso de drogas, los sentimientos y las conductas de los pacientes. Ujú. Terapia breve de familia. Ujú. Los desórdenes provocados por el uso de sustancias no se producen evidentemente aisladamente, como ya se los estuve platicando, ¿no? Para muchos individuos, las interacciones con la familia de origen, así como la familia actual, provocó una dinámica para el uso de sustancias. Ajá. Las interacciones con los miembros de la familia pueden agravar o perpetuar el problema o ayudar a resolverlo, como los ejemplos que ya les puse muy claramente y así tal cual se los dije, ¿no? Hay personas que son cercanas y que pueden ya sea contribuir para el problema o contribuir para el proceso de recuperación. ¿No? La terapia de familia sugiere que cuando el cliente se expone a señales de abuso de sustancias, es influido fuertemente por la familia, los comportamientos de los miembros o su comunicación con ellos. Para comprender estos factores, el terapeuta considera en la familia diversos factores estructurales, ajá, y también pues cómo ellos contribuyen al abuso de las sustancias. Es decir, algún factor como la jerarquía del poder, los roles, la comunicación, etcétera, ¿no? Los mismos ejemplos que ya les mencioné hace un ratito, ¿no? Y bueno, mediante la terapia de familia, el clínico puede ayudar a identificar las tareas, ajá, más bien a identificar las áreas disfuncionales y reemplazar la comunicación disfuncional por una comunicación clara, directa y efectiva, o en una palabra, ¿no? La comunicación asertiva. La terapia breve de familia es una opción que puede utilizarse cuando se trabaja en un problema específico en la familia, cuando las metas se centran en un foco de interacciones actuales y también cuando la familia puede beneficiarse de la enseñanza y la comunicación para entender mejor el desorden del abuso de sustancias, ¿no? Recordando que la familia va a estar igual de perdida, igual de angustiada y pues como les mencioné, hay ocasiones que dentro de favorecer con la ayuda, pues no aportan, ¿no? Y no precisamente porque no quieran, sino por falta de información, por falta de comunicación y por algunos vínculos que no son tan sanos. Está también la terapia breve de grupo. La terapia de grupo es una de las modalidades más utilizadas en el tratamiento de la adicción a drogas. Es adecuada porque permite a los pacientes observar el progreso de su comportamiento adictivo a través de sí mismos y de la observación de los otros y provee la oportunidad de experimentar el éxito personal y del grupo en un clima de apoyo y esperanza. En su formato breve, es indicado evaluar a los pacientes antes de incluirse en el grupo y comprobar cuáles son sus expectativas respecto a la terapia. Ujú. La duración es de 6 a 12 sesiones de 1 a 1 hora y media, ujú, dependiendo precisamente de las metas que se establezcan en el grupo. Y bueno, pues estos son las terapias que pueden colaborar o que se utilizan en un tratamiento contra las adicciones. Como en varias ocasiones les he mencionado, en esta no es la excepción, la combinación de tratamientos puede resultar muy favorable para la recuperación en un proceso de adicción a cualquier tipo de sustancia. Y bueno, recordemos que nosotros como profesionales de la salud necesitamos tener un buen manejo de la información para poder elaborar el programa de intervención
más apropiado, que se adecue a la necesidad de nuestro paciente, de nuestra familia, bueno, de la familia que comparte todas las consecuencias de la adicción con el paciente. Y bueno, tenemos que tener todas estas consideraciones que ya les mencioné. ¿No? Y bueno, por mi parte, por esta materia sería todo. Nos estamos escuchando en siguientes asignaturas. Que tengan todos buen día, tarde o noche, dependiendo la hora en la que ustedes puedan revisar su clase. Y pues bueno, hasta luego.